Nuevamente este miércoles nos encontramos en Tertulias con Juana. Mi nombre es Juana Caro y hoy tenemos de invitada a Patricia López Caballero. Patricia, qué rico estar esta noche contigo, conversando de temas que nos pueden ayudar a todos a crear más conciencia y hacer un cambio en esta nueva era de Acuario, en este momento que vive la humanidad. Hoy estamos hablando de un libro muy especial que se llama La Bitácora, se me fue todo, La Bitácora de Viaje al Alma Femenina, con el poder de los mandalas y el mandala de la Rosa de los Vientos. Patricia también es coach ontológica, transpersonal, espiritual, creativa, estudió artes plásticas, es especialista en mandalas, tiene más de, ¿cuántos libros en mandalas? ¿6, 7? 9 libros de mandalas, también hace terapias, creación de bitácoras, ayuda al crecimiento de muchas personas a través de sus libros y a través de sus terapias personales. Gracias, Patricia, nuevamente. A ti, Juana, por tenerme aquí. Qué privilegio ser parte de los invitados tan especiales que tienes. Por ahí he estado escuchando varias personas de las que han aceptado tu amorosa invitación y es muy enriquecedor darte a ti las gracias por sostener estos espacios, por darnos la oportunidad también a todos aquellos que estamos en este camino del bienestar, tanto del propio autodescubrimiento como acompañar a otros a que se autodescubran. Pues es una oportunidad para llegar a personas nuevas o a las que han caminado con nosotras y que realmente pues representan el sentido por el que seguimos haciendo lo que hacemos. O sea que personas como tú son fundamentales porque nos ayudan a este contacto que es tan necesario y que ratifica también el camino que seguimos, ¿no? Y finalmente, ¿para qué se hace lo que se hace? Pues para compartirlo y para enriquecerse con las experiencias de los demás. Entonces, de verdad que la gratitud es para ti. Bueno, y la felicitación. Sabes que, y una de las preguntas, porque esto que estoy haciendo es un llamado del alma, atravesando limitaciones y miedos a ser vista, miedo a hacer esto, bueno, pero en este crecimiento y en esta evolución que hacemos, venimos a hacer un servicio y por eso nos lanzamos en la forma como lo hacemos. Te quiero preguntar, ¿cuál fue ese camino tuyo, ese testimonio para llegar a este punto, a compartir y a tener estos libros? El último libro tuyo fue hace nada, hace un mes, en la Feria del Libro en Colombia. Sí. Patricia es colombiana, además, para quienes la ven próximamente o la ven en un futuro. Cuéntame, Patricia, ¿cuál es ese testimonio que nos puede ayudar a muchos a descubrir? Realmente mi camino, y voy a tratar de ser muy breve porque pues ya con tantos años encima el camino es largo, pero digamos que yo necesité perderme para encontrarme. Y casi que ese es uno de mis grandes motivaciones del servicio. Yo, siendo pequeña, toda la vida, digamos, desde muy niña, encontré los mandalas, descubrí lo que eran los mandalas en mi vida mucho más adelante, bueno, ni mucho, como a los 18 o 20 años, y me han acompañado siempre, pero sin embargo, pues episodios fuertes como la muerte muy temprana de mi padre, que era quien me apoyaba en el tema del arte y de este camino, digamos, de buscar los lenguajes del espíritu a través del arte. Él era el único que me apoyaba y eso a mí no sé, me atemorizó, me acobardó y seguí otro camino. Me hice abogada, trabajé en la Federación de Cafeteros, o sea, di una vuelta muy larga, que es lo que yo llamo me perdí, porque me alejé como de mi esencia, me alejé de mi visión, y por eso en la bitácora hablo mucho de la visión del alma y de perseguir la propia leyenda personal, porque yo me fui en la búsqueda de una leyenda que no era la mía, sino la que mi entorno, desde el temor, desde la negación de la importancia del arte y de que el arte podía significar para mí un camino y una posibilidad de autorrealización, pues compré esas ideas y por tratar de no dañar, digamos, el bienestar de otros, pues me fui persiguiendo un sueño que no era el mío, hasta que más o menos hacia mis 30 años llegué como a un punto de saturación y dije, no puedo más, o sea, lejos de ser feliz, lejos de sentirme autorrealizada,
cada vez estoy más aburrida porque el camino que cogí fue, o sea, yo era abogada auditora, imagínate. Y estando en el arte. O sea, perdida, perdida. Y ahí fue cuando entonces empecé a buscarme, volví a la universidad a estudiar arte, tomé una serie de capacitaciones en el mundo del bienestar, en el camino espiritual, recorrí algunas sendas, en fin, hice una serie de cosas para autoafirmarme. Y en el momento en el que yo siento que ya estoy ahí, que ya me he autoafirmado, que ya me reconozco, que ya no estoy tan perdida, empiezo a buscar la forma de compartirlo. Y así nace en Bogotá hace más o menos 20 años Mandala Taller. Y yo me autopublico en el 2006 un libro de mandalas donde todavía hablar de mandalas en Colombia era literal la frase que yo siempre oía era ¿manda qué? Pero era mi llamado porque en el mandala yo condenso muchas cosas, ¿no? La búsqueda profunda del centro y el conocimiento y el autoconocimiento de uno mismo. Entonces, con Mandala Taller, nacen al tiempo. Monto Mandala Taller, autopublico mi libro, voy a la feria del libro como autor independiente. Hay una editorial, me coge mis libros, se vuelven los libros más vendidos de ellos y eso a mí me dio ya como un empuje maravilloso. Y luego aparece Planeta un poco más adelante en la vida. Aquí. Y bueno, aquí vamos. Esa sería como la respuesta más corta, que igual fue larga. Pero cuéntanos un poquito por qué los mandalas te ayudan a ese autoconocimiento. Bueno, pues digamos que voy a tratar de decirte una de las razones, porque son miles, pero el tema es que cuando tú interactúas con un mandala, tú despiertas una serie de memorias y una conexión con tu mente subconsciente que te reunifica con la esencia, con quien tú eres. El mandala, por su misma estructura simétrica, concéntrica, empieza a organizarte internamente, te empieza a reconectar con el orden que es el orden de la vida. El mandala, una de las formas de describirlo, es un arquetipo de la vida. Entonces, en la medida en que tú encuentras un camino, que además es un camino meditativo, porque cuando tú interactúas con el mandala estás haciendo meditación activa, luego al entrar en ese silencio, en callar el caos externo, en callar el ruido mental donde hablan otras personas, donde habla el sistema, donde habla la sociedad, donde habla tu época, tu generación, los paradigmas que rigen ese tiempo, en fin, todo esto. Al callar esto, pues tú empiezas a poder escuchar esa voz interna que yo le llamo la voz que contiene la visión de tu alma, ¿cierto? Y que es la que te va a permitir tener la valentía de decir, ok, yo tengo una visión con la que vine y esa visión me va a ayudar a desplegar una leyenda personal que es en la que he visto mucho en el libro del que vamos a hablar hoy, que es la bitácora de viaje al alma femenina, y es para rescatar eso. Entonces, si el mandala me permite el silencio, si el mandala me aparta del ruido externo, de la influencia de un sistema que me hace perder de mí, que fue lo que pasó conmigo, y yo vuelvo a mi esencia y habito mi centro y me conozco, pues me autorrealizo, ¿sí? Entonces, ahí el mandala adquiere esa importancia. Ahora, pues esto es una práctica ancestral, no es un tema que yo me inventé, sé que es un tema que vino conmigo, por lo que te digo, desde muy niña yo hacía mandalas sin saber que los hacía. Y creo que por eso es tan profunda mi conexión y como tan en la comprensión tan profunda que tengo de mandala como un camino, que es el último libro que salió ahora en la feria, pues es el camino del mandala, que es finalmente cómo es que yo puedo transitar el camino del mandala para que sea al final el camino hacia mí. Y voy a hacer una aclaración que me hiciste tú a mí, porque a mí me gusta colorear mandalas y te dije, a mí me dijo alguien que si yo no hacía la plantilla del mandala, pues no estabas ejercitando todo lo que significa el mandala y me dijiste, no es así, colorearlo también, porque estás entrando en eso que tú llamas ese silencio, es encontrar esa respuesta dentro de ti, ese volver a conectarnos con nuestra esencia. Cuéntanos el título del libro, Bitácora, porque el título en sí y La Rosa de los Vientos tiene un gran mensaje en todo lo que significa el libro. Sí, total. Gracias. Y ahí alcancé a leer una pregunta que decía que por favor explicara qué es bitácora y qué es arquetipo. Entonces voy a aprovechar tu pregunta y una vez respondo eso también.
En el libro Bitácora de Viaje al Alma Femenina, yo significo bitácora como el registro que tú vas llevando de un viaje y donde también está contenido tu mapa de ruta, donde vas estableciendo hacia dónde vas. Y ahí es donde toma vigencia el concepto de la rosa de los vientos, que es finalmente la brújula. En la medida en que tú empiezas a conectar con el mandala, él se puede volver para ti una brújula que te muestra el camino, porque ya no estás perdida en la bulla exterior, en el caos de tantas pulsiones que llegan a ti y que como que te aturden y no puedes al final de cuentas saber qué es lo que quieres. Sí, como que ibas por un vaso de agua y en el camino te hablaron y después se te olvidó hasta tu propia sed, porque eso es como lo que pasa. Entonces, al tener una rosa de los vientos, es volver a montarse en ese viaje, en esa aventura, que en este caso yo la llevo hacia el alma femenina. Entonces, bitácora es eso, es el registro donde tomas información de cuál es tu mapa de ruta, pero tú también vas haciendo tus notas, ¿sí? Antes de seguir con el bitácora, pues arquetipo finalmente es una fuerza universal que viene ya con nosotros, que viene, digamos, esa tábica viene de siempre, y por eso se habla del arquetipo del guerrero, ¿sí? Son arquetipos que nosotros tenemos, son fuerzas internas que están conectadas con la humanidad y que las podemos despertar, a diferencia de un estereotipo, que un estereotipo es algo que uno va aprendiendo del entorno, ¿sí? El estereotipo de la víctima, ¿sí? O de la niña buena, o otra serie de cosas que te hacen perder el camino. Pero cuando uno se conecta con una fuerza arquetípica es cuando entra en el silencio y entiendes que todos los recursos que necesitas para desarrollar tu visión de nacimiento, tu contrato del alma, lo tienes ahí. Esas fuerzas internas te lo van a recordar. De hecho, en el libro, volviendo al libro, pues me imagino que la conociste. Yo hablo de una fuerza arquetípica que he usado para mí, que es el grafito, que finalmente es la mujer que se dibuja a sí misma, que crea sus propios paisajes, al final que crea su propia realidad, que escribe en borrador, que borra, que pasa limpio, que hace bocetos, pero al final es ella la dueña de la vida que va construyendo y que que me va gustó creando. también lo que decías, porque es como si fuéramos, o sea, nosotros, no sé como si fuéramos, sino nosotros somos el libretista, el protagonista, el mismo manual, el director, somos todos dentro de nuestra historia, lo que tú llamas leyenda de nuestra vida, y el hacernos consciente de esos, todo eso que somos en nuestra vida, nos permite ser más conscientes o nos invita a hacernos más conscientes de cómo escribir esa o dibujar esa leyenda. Y que lo que llamas tu visión de nacimiento, para que lo aclares para todos. Yo siento que nosotros realmente tenemos un para qué. Vinimos a esta experiencia evolutiva y todos traemos un desafío evolutivo y también traemos un impulso evolutivo. Eso es lo que yo llamo la visión de nacimiento. O sea, todos llegamos, creo, y te digo, no solo lo creo, sino que lo he experimentado, pero más allá de eso, y puede sonar un poco chistoso, para mí fue conveniente creerlo así, porque eso me da libertad. Cuando yo asumo que soy yo la que elegí venir a vivir estas experiencias, interactuar con estas personas, pasar por estas pruebas, sigo teniendo la libertad y la soberanía sobre lo que pasa en mi vida. A mí me cuesta mucho pensar que no es mi creación y que todo sucedió por el azar. Y yo no quiero entrar, digamos, nunca entro en esa discusión filosófica, siempre digo, mira, es que a mí me funciona, a mí me da libertad. Todo lo que te da libertad, todo lo que te dé bienestar, pues es lo que hay que acoger, porque al final, ¿cuál es la verdad? Pues eso es, ahí nos podemos quedar el resto de esta vida y las vidas que sigan, porque no lo podemos comprobar, no lo podemos llevar a una comprobación. Entonces yo elijo las verdades o las ideas que a mí me den impulso. Una idea que me da impulso es creer que tengo una visión de nacimiento, que Patricia López Caballero vino con una ruta, con un camino, y por eso trae unos recursos, pero también trae unos desafíos que me ayudan a despertarme, a crecer. Llegar a donde estoy hoy
renunciar al derecho, y renunciar a la profesión, a los ingresos que tenía desde eso, empezar a hablar de mandalas en Colombia cuando nadie sabía que era eso, significó un desafío y me implicó coraje y también me metió en dudas y montar una casa donde yo no sabía quién iba a llegar porque pues yo hablaba de una cosa que era totalmente desconocida, pero cuando uno siente que hay esa pulsión tan fuerte que está conectada con la visión de nacimiento, pues yo abro camino para recordar que hay una visión del alma, que mi alma sabe lo que en mi mente confusa o mi ego que ha ido tomando de aquí, tomando de allí, ha olvidado. Si yo me activo y me conecto con esa visión del alma, pues encuentro que yo tengo una propia leyenda, que yo la voy a ir armando. Claro, la vida me pone desafíos, pero también me pone impulsos. Me frena, pero también me manda el viento. Y tú ves que en todo el libro yo voy llevando hacia allá, hacia recordar que realmente podemos alzar ese vuelo hacia el alma femenina, donde está todo, absolutamente todo lo que cada una de nosotras necesita. No la persona femenina como la mujer estereotipada única, sino el alma de lo femenino en general, ¿sí? Que tiene unas peculiaridades, unas orientaciones y una forma de ir por la vida. Yo te lo decía, me decías que era enfocado especialmente a la mujer, pero yo sentí cuando leí tu libro que era también ese despertar de la energía femenina en los hombres y digamos que en esta nueva era de Acuario que se lo escuché a, a Mónica Herrera de Armónica 1111, que es esa transformación que hacemos las mujeres en este momento, porque son más las mujeres que están en este movimiento muy grande de conciencia, pero es para ayudar también a los hombres a hacer ese cambio de conciencia, de conectarse con la intuición, de conectarse con la parte creativa, de conectarse con la parte que es amorosa, que cuida, ¿cierto? No hablando desde la parte creativa de nosotros, de crear la vida como es, sino de conectarnos toda esa parte positiva de la energía femenina. Total, es que digamos que cuando uno estudia las eras, pues se ha dado cuenta que en cada era han habido se han reforzado ciertos aspectos del ser humano porque son necesarios para el desarrollo que hay que hacer. Cuando se necesitó más la intelectualidad, el desarrollo de la tecnología, digamos que había una predominación de una de las energías, el pensamiento más racional, un pensamiento más lógico, pero también eso va trayendo o no tendría que ser así, pero trae una desarmonía donde entonces una energía se impone sobre la otra y ahí empezamos a caminar cojos, empezamos a caminar creando desarmonía porque somos complemento. Bien lo sabían los antiguos y creo que es en este libro que yo hablo de lo que los antiguos, por ejemplo, llaman el machembrado. Y es que cómo se construyó todas estas paredes majestuosas del Cusco y ellos unían una roca hembra con una roca macho y esa unión era la que daba el equilibrio. Y ellos aplican eso como un principio de vida. Nosotros no, nosotros entramos en el patriarcado y aplastamos lo femenino. Y yo veo ahora, y esto que voy a decir es un poco controversial, pero me atrevo a hacerlo, yo siento que estamos corriendo el riesgo de irnos también al extremo, ¿sí? De que ahora entonces entremos en un matriarcado. Y ese no es el principio. Por eso yo hablo el alma de lo femenino, que en última, si vamos a hablar de algo, vamos a hablar de matriz. Sería un matrizcado, ¿sí? Porque lo que nosotros necesitamos es despertar una conciencia de equilibrio, de complementariedad, donde lo primero lo tengo que equilibrar es en mí. Una mujer que solamente es emoción y solamente es intuición y no puede tener un procesamiento racional, tampoco va a lograr avanzar en la vida. Pero un hombre que es solamente racional, lógico, y no permite que su intuición le hable, no permite que se conectarse un poco más desde los sentidos con la vida, también va a ir en desequilibrio. Entonces, claro, el libro al final de cuentas es develar qué necesita el alma femenina para existir, cómo le abrimos camino en nuestra vida para que nos guíe. Y ahora sí, la era de Acuario es una era donde vamos a vivir más desde lo colectivo, donde vamos a vivir más, y el femenino lo que hace es unir
Por eso la cabeza de una familia, pues regla general, es lo femenino. Obviamente el masculino está ahí, pero quien mantiene unido, y eso lo hemos visto, pues en las tragedias, qué feo ponerlo en términos tan dolorosos, pero es más fácil que una familia se mantenga unida cuando muere el padre que cuando muere la madre. Y esto no es porque sea mejor o peor, es que es parte de la esencia de lo femenino. La era de Acuario es una era de mucho más intuición, donde vamos a desarrollar otra serie de poderes que han sido banalizados o incluso se les ha dado una característica de malignos porque pues la mujer es mucho más intuitiva, más mágica, pero no la mujer por ser mujer, sino porque en el cuerpo femenino la energía femenina está más a flor de piel. Entonces, en la medida en que todos comprendamos que la tierra entra en un proceso no matriarcal, sino matrístico, la energía que habita en la matriz, esa es la idea y ese es pues tú ves que en el libro yo voy llevando el viaje a una exploración de los territorios metafóricamente, donde vamos a nuestra montaña. ¿Cuál es tu montaña? Vamos a la cueva. ¿Cuál es tu cueva? ¿Cuál es la laguna? Porque todos esos son espacios metafóricos que la naturaleza nos ofrece, pero que también están en nuestro propio territorio. Como la mujer, para llegar al florecimiento, que es, digamos, el camino total que se hace en la bitácora del viaje, ella va revisando, ella va escribiendo, ella va experimentando, ella va entrando en ella, va explorando. ¿Sí? El ir a la cueva es fundamental y eso implica pues un desafío, ¿no? El entrar dentro de ti, el encontrarte con tus espacios no conocidos, pues es todo un tema, pero nosotros sabemos eso. Yo digo una cosa y es que la mujer es capaz de amar a alguien que no conoce, que es su hijo. O sea, tú amas profundamente un ser que está dentro de ti, creciendo en tu útero, creciendo en tu vientre, y no sabes quién es, pero ya lo amas. Ahí empieza toda la fuerza. Entonces, si tú vas adentro de ti y te encuentras con una esencia tuya, pues va a ser muy bonito amarte, aun cuando aún te desconozcas, porque nosotros nos desconocemos. Y es esa invitación a mirar en todas las etapas de la vida para conocernos, para aceptarnos, para amarnos, porque todo ese camino realmente es a conocer cuáles son tus limitaciones, pero también cuáles son tus fortalezas y aceptarte desde donde eres para amarte totalmente y poderte proyectar realmente. Correcto. Y es poderte proyectar a eso que tú llamas la visión de nacimiento, pero en otros lados se llama el propósito, ¿cierto? Que viniste a hacer, conocer tu esencia, si realmente sabes cuáles son tus limitaciones, tus virtudes, tus pasiones, lo que te mueve a ti en la vida para entregarles finalmente a la comunidad. Hablas también de otro punto que me pareció increíble y fue redesignar la palabra intento. Sí, hay digamos que hay muchas cosas que yo me he ido atreviendo en mi vida a resignificar porque siento que el poder que tienen esas palabras o sea, hay tanta fuerza, tanto poder, tanta magia en esas palabras, en esos conceptos que de alguna manera nos fueron arrebatados. El intento, y muchos seguramente de los que nos escuchan saben que hay un libro muy poderoso que se llama El poder de la intención de Wayne Dyer, que es finalmente rescatar el concepto del intento, que es un concepto que viene desde los antiguos también y que lo manejaron y lo manejan todos los magos, todos los chamanes del mundo, es decir, la física cuántica, donde hablamos ya no de la fuerza de voluntad como la disciplina egoica de yo me voy a proponer esto y me levanto todos los días a entrenar, y no quiero decir que eso no, la vida es disciplina, pero hay una fuerza del espíritu. Cuando tú te conectas con esa fuerza de tu espíritu, no hay opción de que no llegues, porque tú puedes flaquear en tu fuerza de voluntad humana, porque la vida te impacta, porque tienes una tentación, porque hoy amaneciste más triste, si somos mujeres, porque dentro de nuestro ciclo como mujeres de ovulación, a veces somos lunas llenas, a veces somos lunas menguantes, a veces somos luna negra, y no podemos estar tan constantes, pero en espíritu
no tenemos esos altibajos. Entonces, cuando tú pones tu foco y la fuerza del intento y la fuerza de tu espíritu, lo que te propongas lo logras. Pero ¿qué pasó? Nosotros muchas veces te invitan a una comida y tú dices, bueno, sí, voy a intentar ir. Cuando yo sé, yo sé que lo que estoy diciendo voy a intentar y dices, no voy a ir, pero no quiero decirte que no voy a ir. Entonces digo que lo intenté y no pude. No. Si tú lo intentas, lo logras. Entonces, empezar por resignificar esas palabras es un acto ya de conciencia, donde tú dices, ok, hay una fuerza que es la que ha movido la realización de los grandes de la vida, que han puesto su intento en algo y llegan. Y es recordarme constantemente que no lo puedo desvirtuar echándome yo un cuento a mí misma. De no, es que yo estoy intentando comprar una casa, pero finalmente nunca ahorro. No hay tal, no estás en el intento. El intento te va a exigir compromiso, te va a exigir claridad, te va a exigir priorización, te va a exigir lealtad con el para qué. En el intento tú entiendes que lo que estás intentando no es comprar una casa, que lo que estás intentando manifestar es un hogar. Y esa es una gran diferencia entre me comprometo con comprar una casa o voy a crear un hogar. Y eso ya le da pues una significancia distinta y que la puedes crear de distintas maneras y también, ¿no? Y entender otro esa frase tipo de cosas que se usa mucho, voy a tratar de, y ese tratar de, especialmente aquí en Estados Unidos, y cuando yo llegué, yo peleaba mucho con esa expresión, voy a tratar de, o no, yo decía, o lo haces o no lo haces, o sea, hay un compromiso total y una disciplina en que te mueve, como tú lo dices, esa fuerza que te mueve cuando te conectas a algo más allá de lo que tú eres, a esa fuerza que nos une a todos. También dentro de ese de construir, ese es, o resignificar muchas cosas, dices de deconstruirnos, y ese es otro gran trabajo que venimos a hacer porque somos el producto de generaciones, de antepasados, de creencias, de limitaciones, y en este libro eso es lo que nos invitas a volvernos a construir y deconstruir lo que hemos aprendido. Correcto, porque yo no soy amiga de una energía combativa que busca destruir, porque eso es lo que hicieron los colonizadores y destruyeron lo que había para construir lo nuevo y finalmente nos quedamos sin las bases, sin una conexión con el origen. Si tú ves en el libro, lo primero que hacemos también es honrar el punto de partida, de dónde ven, ¿cierto? Honrar ancestros también, pero con una mirada libre, con una mirada más libertaria, donde yo no tengo que ser lo que viene de atrás, pero tampoco puedo negar que tengo un origen. Entonces, si yo busco mi origen, como digo yo en el libro, si hago arqueología de mi pasado, ¿sí? Si voy como con una mirada arqueológica de mirar el valor que tiene aquellas cosas que puedo encontrar en mi pasado, o sea, los restos de mi pasado, pero los miro como una arqueóloga, pues voy a buscar el valor que hay en eso, me afianzo en mi origen, pero transformo. Por eso hablo de deconstrucción, no de destrucción, y es que construyo en la base de lo que viene conmigo, porque tampoco podemos negar pues que hay una herencia, ¿no? Que hay un legado que traemos de atrás, dependiendo de la cultura, del lugar donde nacimos, de las personas que caminaron esta tierra antes que nosotros, en nuestra propia familia y en la familia humana, pues que todos somos. Y eso no lo podemos negar y mucho menos destruir. Entonces también hablo de eso, de que es transformar sin negar el origen, que es fundamental. Sí, y en ese origen, pues vamos navegando como lo utilizas aquí con tu bitácora, ¿cierto? Y vamos navegando con los vientos y cada uno de el norte significa algo, el sur significa algo, cada uno de los puntos cardinales en ese viaje que hacemos todos tiene un significado. ¿Nos puedes contarle aquí a todos los que nos están? Sí, gracias por abrirme esa puerta porque ese es un tema que yo amo. En el libro tú
tú seguramente te recuerdas que yo hablo de los mandalas que nos guían, o de estos mandalas naturales que nos acompañan, y uno de ellos es la rueda de medicina, que es un lugar de meditación de los nativos americanos, pero también está el laberinto, y también está la carta astral, como el mapa cósmico donde podemos encontrar una información. La rueda de la medicina, lo que yo he ido descubriendo, más, o sea, más allá de lo que aprendí también, porque pues la viví, la vivencié con los nativos directamente, pero para mí, en la rueda de la medicina, yo encuentro una metáfora de cómo voy caminando por la vida, donde en el oriente, pues es donde veo salir el sol, o en este momento que tengo aquí al frente, estoy mirando hacia el oriente y está saliendo la luna que está casi llena. En el oriente, pues es donde se inicia el día, o donde se inicia la noche, ¿cierto? Es donde es la dirección de los nuevos comienzos. ¿Con qué asocias tú los nuevos comienzos? Lo asocias con los niños, con la alegría, con la espontaneidad, con la inocencia, con la renovación, ¿sí? Entonces yo me pongo hacia el oriente, ya sea en el trabajo con el mandala o literal, y recibo la renovación y entiendo que la vida es una constante renovación, que si yo me levanto todos los días a seguir en el viejo pensamiento, en los viejos paradigmas, en las viejas maneras, en las viejas creencias, pues mi vida va a seguir siendo el mismo resultado. Pero si yo me renuevo, si yo busco en mí los recursos para iniciar de nuevo, para tener nuevos comienzos, pues mi vida va a ir avanzando, se va a volver una espiral y no un círculo vicioso. Cuando yo paso de oriente y me voy al sur, es el sol del mediodía. Es entonces la juventud, la fuerza para uno perseguir los sueños, las ganas, la pasión por la vida. Es el sol en pleno, en la plenitud. Luego vamos hacia el occidente y nos encontramos el sol que se pone. Entonces es cuando tú te permites morir, entregar, dejar que se vaya todo aquello que no está trabajando para tu bienestar. Es donde yo me atrevo a renovarme para luego entrar en la noche, que es el norte, que es finalmente ya cuando has dado todo un ciclo y adquieres la sabiduría de entender que es la oscuridad donde nosotros nos creamos, en el útero de la madre. La noche pues es donde los sueños surgen, es el misterio que finalmente todos tenemos que aceptar, que la vida es un misterio y que no es solamente en lo que crees que es o que existe, sino que hay mucho más que eso. Y entonces en el sur encontramos, así como te decía, en Oriente es, digamos, la edad del niño, en el sur encontramos la edad de los jóvenes, en el occidente la madurez y en el norte los ancianos de sabiduría. Ese es un camino muy bonito de recorrer, porque entonces tu vida va teniendo sentido y no quieres permanecer siempre en la mente infantil o en la mente juvenil, sino que vas permitiendo la evolución. Tu niño sigue contigo, pero ya no eres un niño, eres un adulto. Ya no eres un adulto, eres un anciano, y el anciano es una palabra hermosa cuando la buscamos en las culturas nativas, porque es donde ahora sí ya entendimos de qué se trata la vida y podemos vivirla desde un estado mucho más elevado. No estamos ni persiguiendo los sueños, ni la materialidad, ni la productividad, ni buscando pareja, ni definiendo quién soy a nivel profesional. Ya en esa edad ya hemos hecho el recorrido y ya tenemos claro, si todos pudiéramos vivir así, pues envejecer sería mucho más bonito que la tragedia que es hoy en día y el sentirnos relegados y bueno, todo lo que tú sabes que pasa. Entonces esa es una de las formas como pienso que este círculo precioso mandálico que es la rueda de medicina pues nos ayuda. Porque cuando estamos en ese norte que lo acabas de decir y están los ancianos, también es esa parte de la espiritualidad, del propósito de la vida, que es muy claro y que se representa con la estrella del norte. Cuando uno dice que estoy siguiendo la estrella del norte, que es la que me guía. Cuando no tienes un norte, estás diciendo, estoy perdido. Y mi esposo me decía hace muchos años que el norte no podíamos cogerlo como con un plástico, un caucho, ¿cierto? Y cambiarlo para donde me convenía, sino ese norte tiene que tener tus valores, tiene que tener tu claridad, tu propósito, porque o si no, no sabemos, o sea, lo llevamos como una veleta, muy claro para saber cuál es nuestro camino.
Y otra parte que me pareció muy increíble de tu libro es todos los ejercicios, las meditaciones, cada mandala. O sea, yo ya empecé a colorear ya me lo leí, pero este libro es un libro para, Muéstramelo, es el primero, muéstramelo. ¿cierto? El primer, el primer Ah, qué mandala bello. mío, ¿cierto? Coloreado. Cada mandala es una invitación como tú lo dices, con cada capítulo, a conocerte y invitas a hacerlo a través de la presencia, la conexión, la respiración, el estar presente y unas preguntas muy claras para hacer ese autoconocimiento, porque las preguntas son las que nos llevan a hacer una reflexión de qué estamos haciendo en la vida. Las preguntas son muy importantes para descubrirnos. Digamos que, bueno, ya sabes que mi hacer está también enmarcado en el coaching. Y para nosotros los coaches, la pregunta es fundamental. Hemos entendido que realmente nosotros en la vida, más que buscar respuestas, tenemos que hacernos preguntas, pero fuimos educados para que si no teníamos respuestas, pues no pasábamos los años, no nos aprobaban y no nos dejaban avanzar. Pero eran respuestas que finalmente nos habían sido entregadas y lo único que teníamos que hacer era repetirlas, a ver, recordarlas o deducirlas de la manera en como nos fueron enseñados, pero no eran preguntas desde adentro. Entonces el libro sí está muy marcado por preguntas que te lleven a una reflexión mucho más profunda sobre el por qué o el para qué mejor estás en donde estás, hacia dónde vas, qué estás haciendo, quién quieres ser, de dónde vienes, hacia dónde vas, cuál puede ser tu leyenda, cómo te estás cumpliendo, cómo no te estás cumpliendo. Y para eso entonces en el libro hablo como de las pausas de presencia plena, y es tómate un momento, inhala, respira, cierra el libro, llévate esta pregunta a tu reflexión y que eso se vuelva una práctica en el viaje de la vida, finalmente, en el viaje hacia el alma. Entonces en el libro lo muestro como un espacio necesario para luego entrar a hacer una mirada interior y para luego poder ir completando la narrativa, que tú ves que dentro del libro también hay una propuesta de narrativa para todos, para cada lector. Sí. Perdón. Donde sí necesitamos ir contándonos una historia que es lo que yo llamo la leyenda personal y que tiene que tener como materia prima pues tu propia vida. No es ir a buscar narrativas ajenas. Y por eso la reflexión es la respuesta que tú tienes que recibir en ese silencio. El corazón, sí o sí, es un lugar de verdad. Digamos, tú puedes en tu mente adquirir información ajena, comprar ideas de otros, llenarte de conocimiento, pero tú no puedes decirle al corazón, la verdad es que no estamos tristes, el corazón está triste, ¿sí? O no te emociones con eso, no podemos mostrar que estamos emocionados y por dentro estás que saltas, pero tú sí puedes racionalmente echarte un cuento. De hecho, no lo echamos. Todos los días de la vida nos levantamos a echarnos cuentos. La idea de volver al corazón finalmente es volver a la verdad, donde quien habla eres tú, quien siente eres tú. De hecho, tú sabes que en el budismo ellos hablan del cerebro, pero hablan de la mente, y la mente está en este chakra. Es acá es realmente donde nos conectamos con la verdad. Cuando nosotros queremos conectarnos o sanar algo muy especial, si hacemos este ejercicio, a ver si lo logro que lo vean aquí, hacer con este mudra, nos podemos conectar a este mudra, acabo de decir, este mudra, nos podemos conectar es como al alma nuestra, como al corazón, el alto de nosotros, ¿verdad? Que está el timo. En el timo nosotros tenemos toda la información que necesitamos para realmente saber quiénes somos, cuál es nuestro sentido de vida. En mis palabras, cuál es la visión del alma. Es una información que está aquí. Por eso a mí me pareció tan fatal cuando lo entendí, que haya una oración donde nos obligue a llevar al timo
por el mismo mudra, culpa, ¿sí? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y eso ha sido fuente de muchísimo dolor y de muchísimo sufrimiento. Entonces yo trabajo en muchos de mis talleres y con muchísimas personas, incluso hice un trabajo bellísimo que amo haberlo podido hacer con mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Y era una declaración de inocencia, porque es tan loco que la víctima se culpa a sí misma de haber sido violentada. Hay mucha culpa en eso. Entonces, la declaración de me declaro inocente es muy poderosa y es la que debes llevar al timo, porque la inocencia no es ingenuidad. La inocencia es libertad. Finalmente, quien es declarado culpable, pues tiene que recibir un castigo. Quien es declarado inocente es libre de, en este caso, pues es libre de crear su propia vida, ¿sí? De crear su bienestar. Entonces, por eso en el libro lo menciono tanto, como nosotras como mujeres, porque traemos una culpa atávica. De hecho, pues vayámonos a Eva, la pobre Eva la cargaron de semejante culpabilidad y nos sacaron a Lilith del paseo, que era una mujer pues autónoma, que se amaba, que se respetaba y que se escuchaba a sí misma. Nos la sacaron y nos pusieron a una Eva llena de culpa por haberse atrevido por haberse atrevido. Entonces, nosotros como mujeres necesitamos hacer declaraciones de inocencia, no solo en tu vida cotidiana, sino en general, en la vida. En general, y con este ejercicio de hacer, con este mudra acá, puedes ayudar a todas esas mujeres que tienen un trauma en ese sentido de sentirse culpable por ser muy libres o sentirse culpables por ser muy creativas, por lo que sea, creativas en el sentido de que cuando se sale de los parámetros que te quiere la sociedad, no de creatividad positiva. Hablas también de los arquetipos y hablas el primero, el mundava, el segundo, el graffiti, los tres arquetipos, al arquetipo del amante, para que nos cuentes estos arquetipos que lo dijiste ya anteriormente, son parte de de esa forma como nacimos, ¿cierto? Que nos ayudan, esa fuerza que nos ayudan a hacer lo que venimos a hacer a esta vida. Cuéntanos de los arquetipos que tienes allí en el libro. Sí, en el libro yo menciono unos arquetipos de alguna manera atreviéndome a nombrar los arquetipos, pues porque no están dentro de la categoría, dentro de la psicología de los arquetipos, que son mujeres que se atreven a entrar en conexión con esa fuerza interior, con esa fuerza superior, que además viene después atrás, y está la mujer mundala, que es la mujer que se atreve a conectar con la luna, sabiendo que es la energía por esencia femenina, y que por tanto puede aceptar su naturaleza cíclica. Las mujeres necesitamos aceptar nuestra naturaleza cíclica. Nosotros no somos constantes, no podemos serlos, por el mismo hecho de que tenemos un proceso interior de vida y muerte, de ovulación. Cuando estamos sangrando, pues es un embarazo que no se dio, o sea, es una muerte. Y eso es algo que nosotros no hemos entendido muy profundamente. De hecho, no sé si tú sabes, para los nativos, la menstruación, ellos le llaman la luna, la mujer en su luna. Y es porque nosotros somos lunas, somos cíclicas. Entonces la mujer mundala es la que conoce sus ciclos, la que se amiga con ellos, la que sabe que cuando está en la luna llena, pues hay cosas que están a su alcance y hay otras que no. Pero cuando está en su luna negra, pues también está cerca de algunas cosas y otras no. Entonces, esa mujer mundala es una mujer cíclica que habita el tiempo circular, no el tiempo lineal, y que para ella todo es un ciclo en constante renovación, y que es cuando completo un ciclo, cuando sigo y sigo en ascenso, en espiral ascendente. La mujer grafito, que es una analogía de la posibilidad y digamos, de los componentes químicos que comparten el grafito y el diamante, cuando cada uno
ha hecho unos procesos distintos y el uno toma el camino del diamante, otro el del grafito, pero hay la potencialidad porque están hechos de lo mismo. Entonces yo tomo la simbología del grafito como es este lápiz, ¿cierto? Es lo que están todos los lápices, y es una mujer que eligió escribir, que escribió narrarse su propia historia, que escribió ir contando su leyenda personal, y por eso en el libro tú ves que la voy llevando en un ejercicio narrativo para que ella se atreva a ser quien escribe su historia, quien se crea como personaje, quien crea los espacios donde ella habita y donde ella decide irse. Es la mujer que finalmente se dibuja a sí misma. Y el arquetipo del amante, que es, digamos, sí es una fuerza arquetípica que existe pues en el estudio de los arquetipos, yo la enfoco más hacia esa mujer que sabe que su primera relación es consigo misma, que su obligación sagrada es establecer una relación con ella, es conocerse, es amarse, es respetarse, es priorizarse por encima de todo lo demás que se interponga en un camino de establecer una relación con ella. Entonces, una manera, digamos, juguetona de usar el término amante, no sé si en otros países sea así, pero digamos que el amante pues es aquella mujer que no es la esposa. ¿Por qué? Porque hay una relación primera y hay una relación segunda. Entonces, más allá de que el amante es digamos, la palabra es hermosa como tal y no tiene la connotación de que es la segunda mujer, sino es la mujer que vive la vida en un estado de amor, que no está supeditado el amor a que esté o no en una relación, es el amor por la vida, el amor en general. Eso es como lo más alto. Pero ya si lo bajamos a esa manera de describir la amante como la otra, como la mujer, pues yo digo, sí, es que nosotros deberíamos de entender finalmente que solo podemos ser amantes. Es decir, yo ya tengo una relación. Cuando tú llegas a mi vida, mi compañera, mi compañero, quien sea, que llega a mi vida, me encuentra ya en una relación, que es la relación conmigo. Luego, tú nunca serás mi primera relación, no puedes serlo. Y solo puedo amarte precisamente porque ya tengo esa relación previa. Y ahí es donde puedo ser honesta contigo, porque conozco el verdadero amor. Yo creo, y yo sé que esa es una teoría un poco controversial también, pero yo creo que esa es la fuente como de todos los inconvenientes que tenemos en las relaciones. Y es porque no la tenemos con nosotros primero. Entonces al otro lo convertimos en la fuente de las frustraciones y también en las obligaciones de hacernos felices y bueno, todo lo demás que ya hemos dicho y hablado en tantos otros aspectos, y es, ¿quién es el otro en mi vida? El otro en mi vida tendría que ser una persona que viene a gozar de mi completud, no a completarme, que me encuentra completa y que juntos lo que hacemos es cooperar, ir hacia adelante, complementarnos, mandó completarnos. Y eso para mí también es un viaje al alma femenina, que la mujer esté con ella. Y yo te quería también ampliar ese punto que acabas de decir, no solamente en las relaciones, o sea, si no te amas, eso afecta absolutamente todo en tu vida, tus relaciones, tu parte profesional, lo que haces en la vida, el poder encontrar el camino que te guía a ti a hacer lo que más te apasiona, el darte, el quererte a ti mismo para que no sea la última prioridad en la lista de obligaciones en todo lo que tienes, y sino que sea lo primero, te puedas amar y conozcas también lo que significa, lo hemos hablado también en otras tertulias, el placer, pero el placer desde qué me gusta hacer a mí, qué me gusta comer, qué me gusta, no solamente en la parte sexual, sino en general, en toda la vida te ofrece y te invita a que disfrutes todo lo que es la vida, todo lo que te rodea. Es que, bueno, para mí el punto está en que toda interacción en cualquier nivel que se dé
sean las relaciones interpersonales con padres, con esposos, con hijos, o sociales o laborales, mi presencia está ahí para aportar y para recibir por igual, no solo para dar o no solo para recibir. Pero si yo no estoy en posesión de todos mis recursos y tú no estás en posesión de todos tus recursos, pues ¿qué es lo que vamos a compartir? Carencias, confusiones, necesidades. En cambio, si yo elijo amarme, elijo reconocerme, elijo honrarme, elijo sin vergüenza decir, habitar toda mi abundancia, toda mi belleza en niveles mucho más elevados. Si no hablo solo en el tener dinero o en el ser una mujer hermosa o un hombre hermoso, sino mi belleza como concepto de armonía, de equilibrio, de bondad, de amor. Si yo me reconozco, pues esa persona que va a llegar a la interacción va a ser una persona que no viene necesitando, que no viene reclamando, que no viene escondiéndose, sino que viene con toda su generosidad. Por eso, para mí, el paso fundamental es ese, es amarme, y amarme implica reconocerme, validarme, respetarme, atreverme. Hay una oración que yo creo que en el libro también la menciono, que aprendí hace mucho tiempo de los nativos también, y es que ellos hablan es de caminar en belleza, que la belleza camine delante de mí, atrás de mí, a todo mi alrededor, arriba, abajo y adentro. Si yo camino en belleza, mis relaciones serán la expresión de eso. Pero para caminar en belleza tengo que primero entender la belleza dentro de mí para que mis ojos puedan ver la belleza afuera. Si no, pues no voy a poder hacerlo. Por eso para mí es tan fundamental. Ahora, si yo me amo, pues conozco los límites también, porque reconozco que no es ir por la vida pasando y poniendo mi placer por encima de los otros o mis necesidades por encima de los otros. Se vuelve una verdadera interconexión, donde yo sé hasta dónde puedo llegar y yo sé hasta dónde tú puedes darme. Ahora, otra cosa que yo veo en las relaciones, en los coaching que he hecho de pareja, es que hemos ensalzado el dar y hemos dejado atrás el recibir. Y resulta que en eso hay escondida y velada, y esto es feo, esto es fuerte también lo que voy a decir, pero hay velada una arrogancia, porque es que cuando yo no recibo o estoy diciendo tú no tienes lo que yo necesito, o yo tengo de sobra, y no siempre es que yo no recibo porque no tengo merecimiento, no, muchas veces yo no recibo porque no creo que el otro tenga para dar. En cambio, cuando yo te permito que des, yo te estoy abriendo la puerta a que tú veas tu abundancia, veas todo lo que tú tienes, ¿sí? Y además se dispara la gratitud. No solo es gratitud porque, como te decía yo ahora al comienzo, yo te agradezco a ti que me hayas invitado, porque es que tú me estás abriendo la oportunidad de dar, pero también estoy recibiendo, porque cuando yo interactúo, cuando yo veo una pregunta, cuando yo veo las personas que se conectan, cuando veo los saludos, yo me reafirmo en el sentido de lo que estoy haciendo, del para qué, de mi leyenda finalmente, de ¿no? lo De que mi vienes misión. a compartir. Y el último punto, que yo creo que tenemos tiempo, es todo este camino que hacemos todos, este recorrido de conciencia, es para descubrir nuevamente o conectarnos nuevamente con el yo soy. Sí, claro. Y eso afortunadamente, pues es una frase, ya me pongamos la frase, pues sí, es una frase, pero finalmente es un concepto que está siendo rescatado, porque también ha sido otra de las cosas que ha sido muy manoseada, ¿cierto? Y entonces yo soy, y la respuesta casi siempre no tiene que ver realmente con una conexión esencial con lo trascendente, sino no soy, yo soy una persona X que vive en X parte, que tiene X cosas, cuando en verdad el yo soy es la presencia plena, interconectada con la existencia. Yo soy parte del cosmos, yo soy
una, una partícula de un universo que vive en mí. O sea, hay como una entrada a algo mucho más trascendente, donde finalmente cuando lo logras conectar, y esa es la afirmación con la que se reemplaza aquella de la culpabilidad, y es el yo soy presencia divina, y desde la presencia divina, tu vida se convierte en lo que tú elijas, no importa las circunstancias, y yo sé que eso pareciera un discurso muy New Age, que desconoce, hay personas que vienen con más desafíos, pero finalmente los desafíos de cada uno de nosotros presentan el grado de dificultad porque son los nuestros. No porque yo no tengo enfermedad, el desafío de la enfermedad sea más grande, o no porque yo no tengo pobreza, el desafío de la pobreza sea más grande. Cada uno tiene esos recursos internos y en la medida en que se conecta con el yo soy, los activa. Si tu desafío es la pobreza, en ti están los recursos, quizás no para transformarte en el multimillonario, porque quizás eso no fue lo que elegiste, y aún puede ser, pero quizás lo que elegiste es vencer la pobreza, o vencer la enfermedad, o vencer la ignorancia, ¿sí? Es como la presencia del yo soy te lleva al reconocimiento de tus recursos para superar tus desafíos, las cosas que tú viniste para que sean las fuerzas evolutivas que te van a llevar de esa limitación a un logro. Y ese es el mantra más poderoso que quizás podamos vivir, es el yo soy. Yo de hecho tengo una alarmita que me suena a las 8:08 de la mañana y a las 8:08 de la noche, y es para repetir yo soy. A veces lo completo, otras veces solamente yo soy, porque también te trae al momento presente, o sea, yo estoy, yo existo. Yo soy posibilidad infinita de creación, finalmente. Sí, No sé si eso era sí, lo que sí, me lo acabas de decir, que... porque también es regresar a esa unidad y que lo que hacemos con el mandala, que es circular, y hablas también del círculo, que es el infinito, que ahora no sé si tengamos tiempo para hablar un poquito del círculo, ya lo hablaste de los mandalas, pero y de hablaste del centro y de la expansión, ¿cierto? Pero con cada mandala eso volvemos a hacer, regresar a ese yo soy, regresar a ese centro nuestro, y esa es la invitación que nos hacemos permanentemente en este camino de encontrarnos, de conciencia, de expandirnos para vivir esa vida que vinimos a hacer todos. Total, sí. Esa parte del círculo yo lo profundizo mucho en el último libro, el Camino del Mandala, porque es ese entendimiento de que en la medida en que tú entiendes que podemos habitar en círculos y que lo que vienes es a ocupar ese círculo metafórico, ese lugar en el mundo, en la vida, tú tienes un lugar, tú perteneces. Hay tu círculo de dignidad, tu círculo de pertenencia, tu círculo yo soy. En la medida en que tú habitas y vas por el mundo en tu círculo, tú vas a saber que tú siempre tienes un centro, un eje de conexión, un eje de armonía, desde el cual todo lo puedes tener equidistante. La vida te impacta, ¿cierto? Una muerte, una enfermedad, un divorcio, te sacaron del trabajo, te impacta y te desplaza del centro. Pero si tú no pierdes de vista que tú eres un círculo que va por la vida, sabes que hay un camino que está trazado hacia tu centro y que antes de reaccionar y de buscar solución a la situación, tu primera acción es volver al centro, y desde el centro conectas todos tus recursos, todas tus capacidades, todos tus talentos. Sabes que ese impacto es parte de unos desafíos evolutivos y que tienes con qué, mejor dicho, en el centro yo reconozco que tengo con qué superar los desafíos. Entonces mi primera tarea es volver al centro, y ahí es donde el mandala cobra esta importancia, porque el mandala sí o sí te enseña a ir hacia el centro. El mandala son caminos para volver al centro, y desde el centro, créeme, somos creación infinita, posibilidad infinita, armonía, bienestar, creatividad, posibilidades, recursos. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir al centro, al centro, al centro, y desde ahí puedo con Bueno, todo. Patricia, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que van a ver este live en el futuro.
nos volveremos a encontrar nuevamente porque una vez encuentras a tu comunidad, a tu familia del alma, pues vamos unidas creando e integrando y tejiendo este llamado que tenemos todos para expandir la conciencia. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Patricia, nuevamente a ti, muchísimas gracias. A ti, a todos los de tu comunidad, a todos los que se hayan aparecido por aquí. Gracias, gracias por escuchar. Gracias por abrir esos corazones y gracias por la presencia. Tu último libro, por favor, el nombre de tu último libro, ese que acabas de decir. El camino del mandala, una travesía de autorrealización. Gracias, Patricia, te lo recomiendo también. Un abrazo a todos. Chao, Patricia. A ti, ahorita gracias, te comparto. Feliz noche. Chao, chao. Gracias.